Os presento un vino de la Terra Alta. ¿Qué quiere decir Terra Alta? Quiere decir garnacha blanca. Hablaremos mucho de esta variedad que es mi preferida. ¿Por qué? Porque es carnosa, porque es un poco marimacho. ¿Qué quiere decir? Pues que no es estas variedades blancas, delicadas, femeninas, sino que son minerales, carnosas, con un buen par de taninos. Y se llama Lafou. Hombre, si lo dijéramos en francés, sería Lafou, pero es catalán, de la Terra Alta, y se pronuncia Lafou, y es el vino se llama Els Amelers. ¿Por qué? Porque nos habla de todo el paisaje de la Terra Alta. Lafou significa una cala estrecha y nos habla de ese paisaje lleno de bosque que es lo que está cerca de estas viñas de la Terra Alta. Está firmado por dos grandes personajes del vino. El primero de todos, y el más importante porque es el propietario, que es Ramon Roqueta. Pensad que estudió enología y hizo un gran stage en Châteauneuf-du-Pape. ¿Qué os suena? Pues es el reino de la garnacha. Y recordad que hay garnacha tinta y garnacha blanca, pero que esa garnacha blanca nos está dando muchísimo juego. ¿Por qué? Por la versatilidad de sus maridajes. Y el segundo personaje de este vino se llama Joan Soler, que es su enólogo. Es monísimo, con ricitos, ojos azules, y es un poco filósofo del vino. ¿Por qué? Porque nos hace unos vinos que llegan al alma. Pensad que sus grados alcohólicos, su equilibrio de pHs, está todo muy pensado. ¿Por qué? Porque estamos delante de un vino que se cría. Pensad que solo durante 4 meses, un 10%, en barricas de 300 litros y con un tostado muy ligero. ¿Por qué? Porque lo que queremos es esa personalidad de las viñas. Decíamos 13 grados alcohólicos. Pensad que es ideal para estas garnachas blancas que normalmente absorben el sol, que tenemos un poquito siempre de oxidación, un color, aunque sea un 2013, con algún matiz dorado. Después, en nariz, tenemos ese albaricoque, una cosa muy elegante, que es la almendra. Esta almendra fresca. Y os digo, el tostado ha quedado solo como un perfume, pero un toque de diferencia. Aquí lo que nos da son esos aromas, mucho más de la variedad en sí, de la variedad desnuda. Después en boca, esos 7 meses en contacto con las lías, que pensad que es lo que da esta carnosidad, que da esta sensación de cuerpo, y sin olvidarnos que esta acidez siempre está allí, vibrante, siempre está por allí, haciendo que nuestras comidas sean mucho más digeribles. Ahora yo creo que para catar este vino lo que tenéis que hacer es iros fuera donde haya verde y poder catar, pues eso, todo ese aroma en bosque que al final está aquí reducido en una garnacha que os va a encantar.